Conexiones mágicas. Una vez, mientras entrevistaba a una periodista muy exitosa para mi primer libro sobre mujeres líderes, ella me confesó: mi papá era médico y todo indicaba que yo iba a ser médica, pero de repente algo me hizo cambiar de opinión. De la nada me surgió el deseo de ser periodista, una rareza. Nadie en mi familia lo había sido. Yo no sabía de dónde me había surgido ese deseo. Mi papá no dijo nada y me apoyó en silencio, pero poco antes de fallecer me reveló: te voy a contar algo que nunca te dije. Yo siempre quise ser periodista en mi juventud. Tenía un deseo enorme, pero mi papá, tu abuelo, no me dejó porque ser periodista era ser bohemio. Gracias por haber llevado adelante mi deseo con tanto éxito y sin que te lo haya pedido. ¿Cómo y cuándo le había llegado aquel mensaje de su padre que él nunca antes había confesado? Era algo extraño, como esa conexión mágica que ocurre cuando pensamos en alguien y de pronto esa persona nos llama como si se hubiese enterado. A veces pienso que somos mucho menos libres de lo que creemos y que hay deseos familiares, ideas, creencias, una forma de ver el mundo que heredamos y que termina gobernando nuestra vida si no logramos darnos cuenta de que nos pertenece. Son programas que ejecutamos sin saberlo, de manera inconsciente, como el software de una computadora. A veces, si son buenos, como en el caso de aquella periodista exitosa, gobiernan nuestra vida para bien. Pero si los programas nos transmiten historias de fracaso, de ruina o de carencia, rigen nuestra vida de la peor forma. Un sábado, en una constelación familiar, esa forma maravillosa y mágica de resolver los conflictos familiares que desarrolló el alemán Bert Hellinger, una chica del grupo planteó que quería resolver un problema en su carrera como pianista. Le pasaba algo similar a la periodista que yo había entrevistado. No sabía por qué había elegido una carrera artística viniendo de una familia de abogados. Cuando empezó la constelación, apareció en escena una mujer que se interponía entre su padre y su madre. La chica estaba completamente atraída por esa figura femenina misteriosa y desconocida. Pasó el tiempo y unos años más tarde, en esa constelación, nos enteramos de que aquella mujer era una antigua amante de su papá. El despliegue escénico de los integrantes de la familia había hecho emerger un secreto familiar. ¿A qué se dedicaba la amante que el padre había tenido oculta durante 10 años? Era una eximia pianista. El psicólogo español Enric Corbera cuenta una historia extraordinaria acerca de una mujer con una extraña enfermedad en la cara, superpoblada de lunares y pecas, como una manta que le tapaba el rostro. Su aspecto le impedía tener una pareja porque la hacía sentirse poco atractiva y eso empeoraba su vida emocional. Ningún médico ni dermatólogo especializado daba con el diagnóstico. Entonces la mujer empezó a indagar en su árbol familiar y descubrió algo sorprendente. A principios de siglo, una de sus abuelas se había separado de su abuelo, un secreto familiar y una rareza total en aquella época. En la ruptura, la abuela le había dicho a su marido: a mí no me vas a ver la cara nunca jamás. Al parecer, esa información emocional navegó de generación en generación y la transformó en una enfermedad en una de sus nietas. Cuando la mujer de las pecas trajo a la conciencia aquel secreto, su piel empezó a mejorar. Siempre me impresionaron esas herencias que se transmiten silenciosamente en las familias, donde el problema no parece ser el trauma ni el conflicto, por más grave que haya sido, sino el ocultamiento. Algunos nietos de personas que sobrevivieron al Holocausto sienten una tristeza inexplicable, aunque ellos no hayan sufrido torturas y tengan en cambio buenas vidas con amor y comodidades. ¿Por qué entonces esa angustia? Es un sentimiento heredado y enquistado, a menudo reprimido,
que pasa de generación en generación hasta encarar a los nietos o en los hijos de los nietos. Tengo una amiga querida que es muy creyente. Estaba casada, pero su matrimonio no funcionaba bien. Justo en el momento de esa mayor tensión con su marido, quedó embarazada. A pesar de sus creencias religiosas, no quería tener al bebé. Sentía que aquel hijo no llegaba en buen momento e incluso más, se negaba a criarlo en semejante ambiente familiar. Se sentía asfixiada y pensó en abortar. Finalmente no lo hizo y atravesó el embarazo con esos sentimientos encontrados. Sin embargo, cuando nació el bebé, lo amó y olvidó todos aquellos pensamientos que había generado durante el embarazo. Pero el cuerpo nunca olvida. Y la información nunca se pierde, aunque sí puede reescribirse y transformarse. Pedro, su hijo, enfermó de gravedad a los 4 años. Tenía una enfermedad respiratoria con accesos de ahogo que hacían que su vida corriera serio peligro. Mi amiga ya se había separado y estaba completamente abocada al hijo. Empezó a llevarlo a cuanto médico hubiera y no pasaba nada. Probó con terapias ortodoxas y alternativas, pero la enfermedad de Pedro no cedía. Un día, resignada, decidió llevarlo a que lo viera un cura sanador. El hombre le preguntó cómo había gestado a aquella niña. Mi amiga le contó la verdad. Entonces dígaselo, señora, le respondió el sacerdote. Dígale que cuando estaba embarazada usted no quería tenerla. Pero, padre, ¿cómo le voy a decir eso? El sacerdote insistió en que debía decirle la verdad completa, y eso incluía que hoy lo amaba con todo su corazón. Además, en el fondo, Pedro lo sabe. Solo necesita que el secreto salga a la luz y que usted lo ponga en palabras. Mi amiga dudó, pero estaba tan desesperada que finalmente le dijo a su hijo la verdad. Cuando lo hizo, su hijo se curó. Las conexiones mágicas también se producen con los animales, que suelen expresar los conflictos, los anhelos y los estados de ánimo de sus dueños. Cuando yo estoy muy angustiada, mi gata Olivia vomita. Cuando medito se calma. Cuando lloro se sube encima de mí y me apoya la cabeza como si quisiera consolarme. ¿Cómo sabe que estoy ansiosa? ¿Qué siente? ¿Sabe lo que me pasa? ¿Estaremos más conectados de lo que creemos y de lo que la ciencia jamás ha podido demostrar? Los acontecimientos anteriores en un grupo y los sentimientos ligados con ellas están almacenados en una memoria colectiva. Bert Hellinger.